Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo conversatorio, a este interesante y actual conversatorio en el que tenemos un invitado especial, al doctor José Luis Aucancela Pérez, quien tiene una vasta experiencia en temas de registrales. Y el tema de hoy que nos va a abordar son los canales electrónicos registrales. Antes de darle la palabra al estimado José, me gustaría indicarles su hoja de vida. José Aucancela es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha sido capacitador en materia fiduciaria y registral. También se ejerció como su actividad laboral como registrador de la propiedad, encargado del registro de la propiedad del distrito metropolitano de Quito del año 2017 al 2019. Ha sido líder jurídico en el equipo de modernización del registro de Quito del 2015 al 2017, director de acervo registral, registro de la propiedad del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, director de inscripciones en el registro de la propiedad del 2014 al 2015, ponente en seminarios nacionales e internacionales. Es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a estimado colega y amigo José Aucancela. Estimado José, tienes toda la palabra. Antes quisiera recordarles a todas las personas que están conectándose y nos están viendo en vivo que sus preguntas las pueden realizar vía mensajes y abordaremos todas sus preguntas al final de la presentación. Bienvenido, estimado José, una vez más a este interesante conversatorio del Grupo Derecho Notarial. Muchas gracias, mi estimado Paul. Es un gusto poder participar esta noche con distinguidos colegas y todos los que estén presentes. Bueno, el día de hoy vamos a topar un tema que es un poco una herramienta que se está empezando a generar en la normativa ecuatoriana y sobre todo en la actividad registral ecuatoriana. Los canales electrónicos en la actividad registral vienen a ser ya uno de los elementos importantes en la gestión inmobiliaria, toda vez que nos están permitiendo llevar adelante procesos de transferencia de una manera telemática. Hoy por hoy la interacción con los registros de la propiedad de varios cantones del Ecuador ya se están empezando a trabajar de una manera telemática, donde únicamente se trabaja a través de documentos electrónicos. La idea en esta charla es un poco explicarles cuál es el antecedente para empezar a generar estos productos registrales, cómo lo están empezando a ocupar algunos registros y tomando como ejemplo el registro de aquí del Cantón Quito y claro, más adelante ver hacia dónde está caminando este proceso de generación de productos registrales electrónicos y los canales que se han venido abriendo a efectos de que podamos empezar a ocupar una sede telemática, una sede electrónica para poder empezar a hacer estos procesos de transferencia de dominio y sobre todo que ya vienen a sentarse las bases para un comercio electrónico que de cierta manera nos va a permitir romper las fronteras de comercialización de bienes inmuebles únicamente en el Ecuador, sino a nivel de la comunidad internacional. Antes de ello, quisiera ver si empezamos a tomar algunas consideraciones previas respecto a cuál es esta normativa que empezó a regular lo que es los productos electrónicos, los mensajes de datos, cómo se los reguló y más o menos cómo se los viene ya aplicando hoy por hoy en la gestión registral y notarial, en la instrumentación de actos y contratos y en la inscripción de los mismos. Bueno, algo bien importante es que hay la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que es conocida por todos y que, claro, en esta ley, hoy por hoy ya se crea el sistema de registro de datos públicos y su acceso al mismo en tanto entidades públicas, privadas, que administran estas bases de datos y registros. ¿Qué es lo que trae de nuevo esta ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, sobre todo en el manejo de la información electrónica? Ya empieza a manejar lo que es la presunción de legalidad de los mensajes de datos. ¿Qué implica esto?
los mensajes de datos que se empiezan a generar bajo ciertos parámetros que establece la propia ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, y que claro, lo vamos a ir analizando, empiezan a tener una connotación especial, dan fe pública estos mensajes de datos. Y hoy por hoy esto nos ha permitido que los registros de varios cantones empiecen a generar productos electrónicos, a efectos de que estos sean tomados en los diferentes procesos en donde se los ha venido ocupando, ya sea una certificación, ya sea una partida de inscripción, ya sea una razón de la inscripción de un acto de contrato antes de la emisión de canales electrónicos. Otro elemento importante es la rectificabilidad de la información. Hasta antes de esta normativa no existía una base que nos permita tratarlo como un principio jurídico, la actualización o rectificación o supresión de la información registral. Y esto tiene un antecedente porque, claro, la información registral a lo largo de la historia en las diferentes entidades que administran datos públicos, se la ha venido generando de acuerdo a la situación en la que se encontraba el registro en su momento. Y no solamente hablemos de registro de la propiedad, sino todos quienes administran datos públicos. Tenemos un registro mercantil, un registro civil, hay información de buró de los privados, hay varios datos públicos que eventualmente ya han venido administrándose, pero que claro, como la forma en la que se los administró no respondía a una situación tecnológica de la época, eventualmente pasaron de ser registro de datos manuales, escritos a mano, computarizados más adelante y hoy por hoy ya en bases de datos. Pero esa transición no necesariamente implicó que toda la información sea fidedigna. El traer el principio de rectificabilidad a colación en esta ley del Sistema Nacional de Datos Públicos nos permite que aplicando ciertos procedimientos, dependiendo del tipo de registro, podamos actualizar esta información, rectificarla o suprimirla, dependiendo eventualmente el antecedente que venga de esa información. La publicidad de la información registral es importante, la base de datos que se genere, siempre y cuando no sea catalogada como información clasificada, pues es pública, ¿no? Obviamente con los respectivos requerimientos que la normativa específica así lo demande. Y esta información está al acceso de la ciudadanía en virtud de que cumpla ciertos requisitos. Algo importante que trae a colación y que eventualmente con los registros de la propiedad suele llegar a confundirse es el tema de la precedencia. En esta ley se habla de que el último registro de un dato público prevalece sobre los anteriores o sobre otros datos que no han sido registrados. Y claro, esto eventualmente podría generar una inconsistencia entre lo que es el registro de un acto o contrato en un registro de la propiedad. Y claro, en los registros ya vamos a ver más adelante que se maneja el tema del repertorio, la prioridad registral, que el primero que inscribe su título, pues obviamente tiene prioridad frente a los demás. Y claro, ahí sí no aplicaría el tema de que el último registro de un dato público prevalece sobre los anteriores. Esto de la precedencia, un poco se lo viene manejando para otros tipos de datos, hablemos un dato del estado civil, un dato de datos de la persona en sí, que eventualmente al ser inscritos uno nuevo, entendamos en ello un matrimonio, entendamos en ello una razón al margen de una disolución de la sociedad conyugal, son datos que prevalecen sobre los anteriores. Y claro, algo importante de esto, y esto nos permite incluso ya empezar a mover estos mensajes de datos de una manera importante, es que le dan un valor probatorio, ¿no? La información de los datos públicos registrales legalmente certificados, emitidos con los requisitos que demanda para cada tipo de dato público, constituyen prueba y así se los puede ocupar en los diferentes procesos jurisdiccionales o administrativos o contenciosos, eventualmente, en donde se los vaya a ocupar como prueba. Por otro lado, la ley de comercio electrónico
firmas electrónicas y mensajes de datos, nos trae el concepto en sí del manejo de mensajes de datos. Y claro, estos mensajes de datos engloba toda esa información que es creada, generada, procesada, enviada, recibida y comunicada o archivada por medios electrónicos. Como pueden ver, es amplio el concepto de un mensaje de dato y lo que manda es que esta sea información generada utilizando medios electrónicos y que estos puedan ser intercambiados. Es un requisito que manda para que pueda ser un mensaje de datos. Así, por ejemplo, tenemos de un documento electrónico, como es un certificado hoy por hoy que está emitiendo los registros de la propiedad, las partidas electrónicas que están emitiendo los registros civiles. Todos estos documentos electrónicos, al poder tener esta característica de ser intercambiados, ya lo convierte en un mensaje de datos junto con otros elementos que lo vamos a ir viendo. Tenemos registros electrónicos, los de emails, servicios web, telegramas, son datos que ya se los considera en este concepto de mensaje de datos. Este concepto de mensaje de datos es importante, dado que a raíz de este concepto se va a empezar a darle ya aplicación en la utilización de los mismos para la actividad jurídica y obviamente para la actividad de todo lo que es el aparato estatal. Entonces, en esa línea se hace una diferencia de que la información escrita y cuando la ley establezca que es requisito tener ciertos documentos en escrito, en físico, lo que manda esta ley es que este requisito queda cubierto cuando se lo ha generado como un mensaje de datos, siempre que ésta pueda ser consultada y sea accesible para el público de forma posterior. Entonces, de esa manera se cumple el requisito con un mensaje de datos. Entonces, ya no es necesario tener información escrita si es que nosotros podemos ese documento escrito generarlo de una manera electrónica, poniéndole la característica de que pueda ser consultado de forma posterior. Y a esto se añade el concepto de cuando la ley manda que se deba tener información original en los archivos. Así, por ejemplo, tenemos los documentos, las facturas, tenemos los mismos certificados de hipotecas y gravámenes que habla que el registrador debe tener un archivo de los originales de los mismos. En estos casos establece que cuando la ley así lo demande y obligue que la información sea preservada o conservada en su forma original, este requisito queda cumplido con un mensaje de datos siempre y cuando este mensaje de datos pueda comprobarse que se ha conservado la integridad del mismo a partir del momento que se generó por primera vez en su forma definitiva como un mensaje de datos. Y aquí es donde ya empieza a nacer la necesidad de otras herramientas para que se pueda dar este aval y cumplir este requisito que pide la normativa, que se haya cumplido como un mensaje de datos y eso, bueno, fácilmente se lo puede verificar en el momento que el documento es creado de una manera electrónica. Si yo lo elaboro en un Word y lo guardo, ya es un mensaje de datos. Pero claro, para que pueda cubrirme este requisito de que supla una información original física, pues debe garantizarme que ese documento, cuando yo lo cree, pues no sea modificado en una posterior consulta y que garantice que el mismo, tal cual como lo creé, es el mismo que lo estoy revisando de aquí el día de mañana, en unos años, dado que habría conservado su integridad y no habría sido cambiado desde la fecha en la que se generó. Esto da lugar a la necesidad de tener un instrumento que permita conservar esa integridad de la información. Y es ahí que la propia ley establece la herramienta que no es un invento de acá de Ecuador, sino ya se lo viene aplicando en la comunidad internacional años atrás y el cual es la firma electrónica. Esta firma electrónica nos permite, entre otras características, dar esa integridad al mensaje de datos, a efectos de que si yo lo consulto el día de mañana en otro formato, en otra temporalidad, consulto ese mensaje, puedo verificar que ha conservado su integridad porque esa es una característica de la firma. Bloquea el archivo para que pueda ser modificado y si alguien lo modifica, la propia firma establece que ha habido cambios desde la fecha de su creación.
¿Cuál es el efecto principal de la firma electrónica? La firma electrónica tiene igual validez y se le reconoce los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos y es admitida como prueba en juicio. Entonces, esto es importante porque la firma electrónica le da la misma validez que un documento firmado de forma manuscrita. Y ahí, haciendo una acotación, se puede decir que no es solo que le da la misma validez, sino que también ya eso nota al margen, podemos tener en cuenta que le da mayor seguridad que un documento firmado físicamente, porque claro, una firma física eventualmente puede ser susceptible de que sea falsificada, sea adulterada o sea enmendada. Ya vamos a ver cómo funciona la firma electrónica y este instrumento garantiza la integridad y obviamente no existen, por lo menos es uno de los instrumentos más seguros que ha permitido garantizar que el documento no ha sido modificado desde la fecha en la que se creó. ¿Cómo funciona la firma electrónica? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Como pueden ver, he traído un ejemplo. Este es un certificado de hipotecas y gravámenes que emite el registro de la propiedad. Y claro, uno siempre ve en la parte superior izquierda, puede estar en la derecha, al final, en una parte del documento, una nota que señale que este documento ha sido firmado electrónicamente. Pero esa nota por sí sola no genera el antecedente de que ha sido firmado electrónicamente. ¿Qué debemos verificar para ver si efectivamente esta firma es válida? Porque como habíamos hablado, el mensaje de datos, este documento, debe conservar su integridad desde la fecha en la que se elaboró. ¿Qué se generó para darle esta seguridad a la firma digital? Se generaron varias entidades que se encargan de dar certificados digitales de la firma. ¿Y qué es lo que hacen? En el momento que una persona adquiere su firma electrónica, es un código que le permite encriptar en cada documento el mismo código para que en una posterior consulta este código sea trasladado hacia la entidad certificadora, esta entidad verifique si la firma está válida y obviamente después de ello devuelva la data indicando que la información ha sido validada. En este caso, vamos a ver que al hacer clic derecho en esta firma electrónica, podemos ver que en el certificado, esta firma tiene un propietario. Esta firma fue hecha en una fecha, en este caso 19 de junio del 2020. El emisor de esta firma es el Banco Central del Ecuador. Hay varios emisores, varias entidades que hoy por hoy están comercializando la firma electrónica, porque obviamente esta tiene un costo y tiene una caducidad, lo dan por cierto tiempo. Y adicional a eso establecen este dato, que es la huella de la firma digital. Este es el código encriptado en este documento, que aquí lo podemos ver como un código específicamente que engloba el dato que ha sido encriptado en este certificado. Con esto nosotros podemos verificar si efectivamente la firma es válida y se firmó cuando estaba válida. Esto es algo que podemos ver en cualquier documento que ha sido firmado electrónicamente y que nosotros lo podemos validar. ¿Cuántas entidades certificadoras y que emiten estas firmas digitales hay acá hoy por hoy que están haciendo esta labor en el Ecuador? Tenemos al Banco Central, tenemos a una empresa que se llama Security Data, al Consejo de la Judicatura, ANFAG, Autoridad de Certificación Ecuador CA. Estas 4 están autorizadas hoy por hoy, pero pueden ir creciendo en virtud de la demanda que existe en Ecuador y que están abriendo varios canales también para poder acceder a esta firma. Así, por ejemplo, con el que siempre he trabajado para aperturar firmas, con esta empresa Security Data, uno entra, verifica y todo el proceso es en línea. Uno no se acerca a la entidad, el pago es en línea, la entrevista que demanda para poder generar esta firma también es a través de un video que se carga a la página de la empresa y se genera. La firma electrónica la mandan en un token, que es una especie de USB donde se guarda la firma electrónica o en archivo, la cual remiten al correo y ese archivo lo podemos guardar en una carpeta segura para instalarlas en las computadoras que vayamos a ir firmando. Los requisitos para tener esta firma son los estándares. Si es persona natural, debe ser mayor de edad. El trámite es de carácter personal. Eso lo verifican cuando van cargando alguna información
validando con la cédula, copias de la cédula, el RUC si es una persona jurídica o una persona natural, de igual manera. Es obligatorio esto para los importadores, exportadores y personas que vayan a hacer facturación electrónica. Obviamente por la naturaleza de las actividades que van a hacer cuando firmen el documento. Pero como pueden ver, es muy fácil obtener una firma. El modelo de gestión de las entidades públicas está caminando hacia allá, que todas las personas empiecen a trabajar únicamente con firmas electrónicas. Y esto nos permite que ya las relaciones entre privados podamos empezar también a trabajarlas con firma electrónica. El día de mañana podemos firmar una compra-venta con un sujeto que esté en un cantón y el vendedor esté en otro cantón, el comprador en otro cantón, y pueden mandar el documento. Hoy por hoy ya se están generando canales a efectos de que las diferentes notarías también acepten estos documentos electrónicos, lo están abriendo por fases y obviamente la idea es que en el mediano plazo esto pueda ser ya de manera electrónica todos los tipos de actos y contratos que se vayan celebrando. Hay que sofrear muchos requisitos, obviamente, por cada tipo de contrato o acto que se celebre. Se tienen que ir haciendo esa transición, porque el modelo de comercio electrónico que se está empezando a ya dar en Ecuador es una suerte de transición, dado que el Ecuador no ha venido manejando esto. Y en alguna exposición que hice antes, de algo que nos ha empujado a avanzar de una manera más acelerada ha sido este tema de la pandemia, dado que esto ha obligado a que las entidades públicas empiecen a establecer ciertos canales electrónicos y ciertos mecanismos para que los productos que empiecen a generar sean ya electrónicos en un mensaje de datos con una firma electrónica. ¿Cuáles son los productos electrónicos? Y ahora sí entrando al tema mismo que quería plantearles, los productos electrónicos que se vienen a dar ya en los registros de la propiedad nacen de su giro del negocio, nacen de sus objetos que han sido planteados en la ley de creación. En este caso, vamos a hablar de los canales electrónicos del registro de la propiedad, y en la ley del registro establece que uno de los primeros productos que genera es la inscripción de los instrumentos públicos, los títulos y demás documentos que la ley exige o permite que se inscriban en los registros. Estos actos y contratos, una vez que se llevan al registro, sirven como un medio para que se perfeccione la tradición, como ya lo hemos planteado en ocasiones anteriores, la tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos. Esto permite que el tráfico inmobiliario se garantice en la medida en que existe una entidad que resguarde esta información de las transferencias de dominio y verifica quién es el último propietario de un inmueble. Que esto para un comercio electrónico es importante porque hoy por hoy se está volviendo cada vez más impersonal los negocios jurídicos, dado que las personas ya empiezan a utilizar, como les comentaba, firmas electrónicas, y esto va a permitir que las partes estén no necesariamente en el mismo lugar, sino que puedan suscribir contratos desde diferentes localidades. Esto obliga a que existan estos registros a efectos de que ese documento quede anotado y sea público, a efectos de que dé seguridad a un eventual comprador, a una eventual entidad que quiere saber cuál es el antecedente de un determinado inmueble. Y esto se lo consigue con el siguiente producto que emiten los registros de la propiedad, que es los certificados. Esto nace a raíz de un principio que es dar publicidad de estos actos y contratos que han sido inscritos en el registro. Obviamente, estos dos temas se engloban en un tema de garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y documentos que deben registrarse. Esto implica que los registros deben dentro de sus procesos efectivamente establecer mecanismos que permitan que los títulos se inscriban cumpliendo todos los requisitos y se publiciten de igual manera, cumpliendo lo que es la normativa que los regula, dependiendo del tipo de registro. En el registro de la propiedad tenemos la normativa que es la ley de registro y así cada entidad tiene su propia ley que establece cómo debe administrarse esa información y cómo debe ser publicitada. ¿Cómo se han empezado a generar estos productos electrónicos ya casa adentro en los registros? Y claro, ahí tenemos que el procedimiento de inscripción hoy por hoy funciona a través de una petición de inscripción
que realice el ciudadano. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la petición de inscripción ha demandado que los registros empiecen a establecerla en un instrumento. A inicios a finales de la pandemia, los registros empezaron a hacer que esta petición la firmen de una manera electrónica y hoy por hoy estos documentos lo han puesto como una declaración de responsabilidad. Pero esto nace más bien del principio de erogación registral, porque el registrador únicamente puede inscribir aquellos documentos que le pide que se inscriban y esta petición se consolida en este documento en donde declara también que la información que va a presentar al registro es veraz y que cumple todos los requisitos, porque al haber esta transición de un documento físico en donde el ciudadano llevaba la escritura a la ventanilla de la notaría y hoy por hoy generar un documento PDF que contiene a la escritura y cargarla en un portal web obliga a que quien hace esta gestión se haga responsable de lo que carga. Obviamente un PDF puede ser modificado, puede ser cambiado, lo cual puede pasar también en una escritura física. Y creo que esto ha permitido que las entidades como los registros empiecen a darse cuenta de esta necesidad de que quien presenta un acto de contrato a inscribirse se haga responsable de lo que presenta. Algo importante que pasó y que está pasando es que los registros para que entren a calificación registral entren cancelando el arancel registral. En algunos registros de otros cantones, primero entra una calificación previa del acto de contrato que se pretende inscribir y luego de eso se emite la proforma. Al inicio del proceso registral en el Cantón Quito, por ejemplo, se manejó así. Uno cargaba su acto y contrato e inmediatamente le generaba el valor a pagar. Pagaba y pasaba a la calificación registral. Creo que por operatividad y para que el proceso sea un poco más depurado, han hecho una especie de calificación previa. Hoy por hoy uno presenta un acto de contrato a inscribirse y no se genera el valor a pagar de manera inmediata, sino que esto pasa alrededor de 1 o 2 días y se genera la proforma. Esto sí viene a chocar con el principio del tracto sucesivo que manejan los registros, porque si yo tengo 2 contratos y los presento al registro de la propiedad sobre el mismo inmueble, por ejemplo, en un caso de una doble venta, el momento en que entra esa calificación previa que hacen los registros antes de generar la proforma, puede hacer que prevalezca el uno o el otro. Y ahí sí estaríamos violentando lo que es el principio del tracto sucesivo, porque no le estarían dando prioridad al que primero llegó, sino estarían dándole prioridad al primer acto o contrato que pasó esta calificación previa. Y luego de eso, le asignan ya un código para que pueda entrar a trámite y la calificación propiamente dicha en el momento en que se cancela y se notifica de esta cancelación del arancel al registro. Esto lo están manejando en algunos registros también este modelo, pero claro, como siempre lo he señalado, el tracto sucesivo implica que el principio de prioridad registral demanda que el primero que llega al registro pueda ser el primero que gane prioridad, sin importar si el registro hace una calificación previa o le dé el valor a pagar a posterior. En todo caso, creo que esto se va a ir depurando y en la medida del tiempo podrá irse mejorando este proceso a efectos de que la prioridad registral empiece a hacer efecto y claro, los ciudadanos puedan beneficiarse de ello. Una vez que pasa esto, el registro de la propiedad lo que hace es, pasa a un proceso de generar repertorio. El repertorio es de esta prioridad registral que les comentaba. Es el código que permite identificar que efectivamente este acto de contrato prevalece sobre otro. ¿Por qué? Porque el repertorio es un código que se le asigna a los actos o contratos que se presentan en inscripción y que son secuenciales. Entonces, claro, al ser secuenciales, el primero que gana o que tiene un repertorio es el que prevalece sobre los demás. Como les comenté, el hecho de tener esta calificación previa en los registros hace que el repertorio eventualmente pueda tener un lapso de tiempo que demande hasta que se lo genere.
Una vez que se ha generado este repertorio, los actos y contratos pasan a la calificación propiamente dicha. El analista de calificación, el que hace la inscripción, revise el documento y si es que cumple los requisitos, pues lo inscribe, o si no, puede hacer una variación entre pedir que se subsane algún requisito que ha identificado que no cumple, o si definitivamente lo que ha detectado en el proceso de calificación registral es insubsanable, pues da la negativa de la inscripción. El hecho de que sea insubsanable, pues se lo puede verificar cuando el inmueble está en otro cantón, por ejemplo, y lo ha presentado a inscripción en un cantón diferente. Entonces, en ese caso, no va a poder subsanar el acto contrato y el registro debe emitir una negativa. Una vez que se verifica la inscripción, se notifica esta razón utilizando canales electrónicos a los ciudadanos. Hoy por hoy la inscripción, en el momento en que firma electrónicamente el responsable de hacerlo en el registro, el que tiene la competencia para validar las partidas de inscripción con su firma electrónica, inmediatamente se notifica al correo electrónico que lo presentan y lo declaran en la petición de inscripción. Y claro, y esta inscripción, esta partida de inscripción que antes pasaba a ser parte de un libro físico y que iba a ser luego parte de un archivo, un acervo, un repositorio físico, hoy por hoy pasa a ser parte de un repositorio totalmente electrónico y que previamente ha sido suscrito por el responsable y validada esa partida de inscripción con su firma electrónica. Adicional a ello, también esto nos permite dejar a un lado esas inconsistencias que se tienen en la mayoría de los registros del país, en donde se puede ver actas de inscripción que eventualmente no fueron firmadas por el registrador. Tanto es así que en la propia ley del registro tuvieron que poner un artículo que señale qué pasa si el registrador no firma el acta de inscripción y no valida el acta de inscripción con su firma. Entonces ahí obviamente se establece un procedimiento para que pueda darse validez a la misma. Pero hoy por hoy, como son canales electrónicos, son elementos con bloqueos y con las seguridades que no permiten que si no tiene la firma electrónica no se notifique primero al ciudadano y segundo no se archive. Si no tiene esta firma, pues obviamente se eliminan este tipo de inconsistencias y reprocesos que se pueden llegar a dar. Este es un ejemplo de una partida de inscripción que ha sido ya generada, ha sido firmada por el responsable que puede validar una partida de inscripción. Esta es una inscripción de una hipoteca, por ejemplo, y tiene la fecha en la que le asignaron el repertorio. El repertorio lo entregan al inicio de que empieza la gestión registral. Y una vez que le dan este carácter de prioridad, por eso es que la fecha del repertorio siempre va a ser posterior a la fecha de inscripción. En orden secuencial, primero gana prioridad y luego de tener prioridad, entra ese proceso de calificación. Y al pasar la calificación registral, se convierte en una inscripción. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que el 12 de enero del 2018 ganó un repertorio, tuvo prioridad registral. Dicho sea de paso, el repertorio le da 60 días al ciudadano para poder subsanar o convertir en inscripción esta partida. Y claro, en este caso, del 12 de enero al 22 de enero, 10 días después, llegó a convertirse este acto contrato en una inscripción. Y tenemos dos fechas diferentes. Hace años atrás, antes de que los registros sean públicos, se manejaba la misma fecha del repertorio y lo que hacían es retrotraían esta fecha de inscripción a la misma fecha del repertorio, de tal manera que uno ingresaba con fecha 12 de enero y ganaba repertorio, cuando se inscribía salía con esta fecha. Pero claro, esto no representaba una realidad y hoy por hoy ya los registros están empezando a generar estas dos fechas, que podemos ver en las partidas de inscripción que nos notifican a los diferentes correos que han sido registrados previamente. Otro de los elementos que se empiezan a manejar acá entre los productos registrales y que ya empiezan a tener cambio a raíz del modelo de gestión con documentos electrónicos es llevar un inventario de los libros
de los registros y de los libros que se venían generando en los registros. Esto es una atribución que es del registrador propiamente dicha y debe hacerla de acuerdo al mandato establecido en el artículo 11 de la ley de registro. Y establecía, ¿no?, que debes llevarse los libros por el segmento al que corresponde. Por ejemplo, si tenemos una compra-venta, iba al libro de propiedad, así lo mismo sucedía con los libros que se guardaban de las hipotecas, sentencias, embargos, provisiones, interdicciones y depertorios. Esto se hacía debido a una estrategia para que en forma posterior pueda ser consultada esta información y era más fácil acceder si los libros estaban clasificados por segmentos, ¿no? Hoy por hoy ya los registros, al tener su información en un mensaje de datos, realmente se han empezado a convertir en expedientes electrónicos. Ya no es necesario generar libros físicos. Y esto es importante porque esta transición de no hacer libros físicos, todavía algunos registros no lo han hecho al 100%. Hoy por hoy se está manejando una dualidad de registros, en donde tienen el registro electrónico en mensaje de datos y el registro físico, que es en libros físicos firmados físicamente. Entonces, esto, lejos de que en los registros donde pasa esto, lejos de que el mensaje de datos y la firma electrónica les haya dado una solución y les haya generado procesos más eficientes, lo que ha hecho es generarles un proceso más, porque antes hacían libros físicos, hoy por hoy están haciendo libros físicos y libros electrónicos, y el día de mañana puede empezar a existir diferencia entre ellos, y esto genera inseguridad jurídica. Yo estoy seguro que en el corto plazo esto va a cambiar a efectos de que todos los registros del país únicamente manejen expedientes electrónicos. Posterior a ello, lo que veníamos hablando, publicitar información registral, el registro entrega certificados, los diferentes tipos de certificados de acuerdo al cantón, entre los principales el de gravámenes, los de bienes, propiedades, ventas, que se han realizado sobre un respectivo inmueble y que hoy por hoy ya los publicitan utilizando documentos electrónicos, firmados electrónicamente por el responsable del registro y publicitados a través de un canal totalmente electrónico, al correo electrónico registrado de quien hizo la petición. ¿Cómo se están archivando la información registral en los diferentes registros que aún no pasan a este modelo totalmente electrónico? Lo que hacen es guardan la información en libros físicos y hacen notas al margen del libro. Si yo tengo un inmueble que lo he comprado, eso generan una partida de inscripción, lo archivan en un libro y ponen al lado una nota que dice este inmueble ha sido vendido y me remite a otro libro. Lo mismo pasa si el inmueble ha sido hipotecado. Me remite al libro de hipoteca donde está la hipoteca de acá. Entonces, si yo quiero saber si el inmueble que consta acá, que lo he adquirido y que consta mi título en una partida de inscripción de cierta fecha, si ese inmueble ya fue cancelada la hipoteca, veo la nota que diga que fue hipotecado, me voy al libro de hipoteca, abro la hipoteca y si ahí consta una nota de que está cancelado, pues el inmueble ya no tiene ese gravamen. Y eso lo hace el analista certificador cada vez que genera un certificado, porque la cancelación de la hipoteca puede ser a minutos de lo que se ha conseguido la primera revisión. Entonces, por eso es que el proceso de certificación y de publicidad viene a tornarse un poco complicado en los registros en donde no se maneja una información electrónica porque tienen que hacer este análisis, ¿no? Y esto es totalmente manual. Los libros son archivados en estanterías que el analista tiene que abrirlo, revisarlo, verificar la nota y luego irse a otra estantería donde está el otro libro, verificar, abrirlo y ver si es que efectivamente cuál es el estatus jurídico del inmueble. Lo mismo pasa con un embargo, lo mismo pasa con un patrimonio. Todos esos actos, esos gravámenes, limitaciones que afectan a una propiedad están regados en diferentes tipos de libros y el momento de publicitarse tienen que abrirse y revisarse todos esos libros a efectos de que se pueda dar una publicidad de esa información del inmueble
segura y obviamente verás con corte a una determinada fecha. A esto se le suma la problemática de los gravámenes, de las prohibiciones que son de carácter personal, que no afectan a la propiedad, sino a la persona. Hay prohibiciones dentro de procesos judiciales que se mandan a prohibir bienes, a prohibir de enajenar todos los bienes de una persona. Entonces, aparte de hacer un análisis de los títulos de propiedad, se tiene que hacer un análisis ahí sí, libros que contienen prohibiciones de personas. Y claro, ahí esa es una problemática que se lo viene arrastrando desde el momento en que se empezó a generar esta información, porque cuando los diferentes juzgados mandaban a establecer prohibiciones de carácter personal, no señalaban el nombre completo y con su cédula. Esto ha hecho que en los diferentes registros del país se empiece a generar esta problemática de los homónimos y que el juez tenga que aclarar a cada ciudadano indicándole que él no es el que efectivamente al que se dirigió en su momento la prohibición. Pero claro, en el momento en que, vamos a verlo, perdón. Pero claro, esta partida de inscripción, al ser publicitada de esa manera, lo único que genera es que los productos registrales no se generen de una manera adecuada y que, claro, los tiempos de entrega al ciudadano sean muy excesivos y largos. En el momento que se empieza a generar los documentos como un mensaje de datos, ya se puede tener canales que permiten publicitar esa información de una manera más rápida y eficiente. Pero claro, en miras de cómo están los registros, cómo están los diferentes canales que se han empezado a abrir ya en esta época, la pregunta es hacia dónde van estos registros, hacia dónde van los productos y los canales electrónicos que hoy por hoy se están empezando a generar. ¿Cuál es el camino y la expectativa que uno debería tener de aquellas entidades? La ley del Sistema Nacional de Datos Públicos establece que en el caso, por ejemplo, que estamos tomando de los registros de la propiedad, estos deben administrar su información de una manera cronológica, de una manera personal y de una manera real, a través de folios. Y claro, lo importante de esto es que habla de un folio real. Esta es una técnica archivística que lo manejan varios países de la comunidad internacional. Uno de los que le ha ido de manera muy eficiente y lo ha sabido aprovechar este modelo de gestión y administración registral es, por ejemplo, España, en Costa Rica. Hay mecanismos que les ha permitido aprovechar esta técnica de administración de la información registral y al tener toda la información consolidada en una sola base de datos, les permite empezar a hacer y tomar algunas decisiones que van más allá de lo que hoy por hoy están haciendo los registros de la propiedad del país. Y vamos a ir viéndolo. Primero, toda la información, todo lo que es de las personas y de los bienes inmuebles, se las consolida en un solo archivo repositorio electrónico y desde aquí se les empieza a hacer un análisis electrónico para poder publicitarlo de una manera eficiente y rápida. ¿Qué es lo que se hace? Toda esta información primero se la alimenta permanentemente en bases de datos electrónicas y se empieza a crear este folio real que lo manejan en algunos países, en donde toda la información referente a la persona y a la propiedad se guarda en un solo archivo electrónico. Y esto me sirve para que el día de mañana yo pueda verificar y consultar. Adicional a eso, dado que ya en ese archivo electrónico se empiezan a ver algunos datos que son un eslabón que me permiten unirme a otras bases de datos, se empieza a realizar esta vinculación de la información registral. Y así, por ejemplo, tenemos que una acta de inscripción en donde entre los datos que cargamos de esa acta de inscripción está el número de predio. Con ese número de predio ya puedo unirme a la información del catastro y ya puedo tener en un solo archivo la información del registro y información de catastro. Hay otro dato que se incluye en esta base de datos que es la cédula. Si yo tengo la cédula del propietario, yo esta cédula la puedo unir al registro civil y traerme la información que atañe al estado civil de la persona que es propietaria de un inmueble.
Ya, y con la cédula podemos acceder a otros canales, buro de crédito, podemos acceder a Agencia Nacional de Tránsito, a diferentes datos públicos que de cierta manera están regados en diferentes entidades y que si empezamos a generar esas consolidaciones de información bajo el folio real electrónico, se empiezan a generar eslabones que nos permiten unir esta información con otra data. Y esto nos permite llegar a generar instrumentos y herramientas que permiten hacer y canalizar verdadera política pública en el país. Ya vamos a ver un ejemplo que nos ha permitido tomar, no aquí en el Ecuador, pero que en otros países ha permitido tomar decisiones importantes para el sector inmobiliario, para el sector hipotecario, para el sector financiero, incluso sector de lavado de activos, porque si yo tengo el número de cédula del propietario, yo puedo saber cuántos bienes tiene en línea, puedo saber cuál es el valor de esos bienes porque lo tengo vinculado al catastro, puedo saber a cuánto lo compró y a cuánto lo vendió, y esto me permite empezar a conjugar información para analizar el mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que deben hacer los registros y hacia dónde están caminando hoy por hoy? Los registros, y tomando como ejemplo el de la propiedad, tenemos que todos los actos y contratos que se inscriben y que ingresan ya escaneados como un documento en mensaje de datos, primero se generan partidas de inscripción de estas escrituras, en donde ya tenemos primero el título vinculado a la partida de inscripción, y esta partida de inscripción con la escritura escaneada en un PDF la tenemos archivada en un repositorio electrónico. Este repositorio electrónico puede ser administrado ya con herramientas como de inteligencia artificial que nos permite empezar a hacer juegos de la información, hacer progresiones, analizar alguna data que nos permita tomar decisiones para generar política pública. Como les comentaba, en el momento que se administra y se almacena en una sola base de datos, esta información se puede vincular con otros datos públicos, registro civil, catastro, tributario y financiero, a efectos de que podamos tener una data que nos permita realmente tomar decisiones que ayuden a ciertos sectores. Obviamente, en el momento que tenemos la información, podemos esa información ya a través de procesos de business intelligence, de análisis de data, empezar a crear certificados, no únicamente como los productos que los tenemos ahora, como son 6 o 7 tipos de certificados, sino generar certificados de progresiones de información inmobiliaria, certificados que permitan determinar cómo es el comportamiento del mercado inmobiliario en diferente localidad, cuál es el precio promedio de un inmueble que se está generando hoy por hoy, cuál es la tasa de interés que se están dando las hipotecas. Entendamos que eventualmente esto puede incluso ser una herramienta para controlar una eventuales créditos a una tasa elevada, se puede controlar de cierta manera la transferencia de bienes, como estaría conectado con catastro, bienes que eventualmente sean patrimoniales, bienes que sean de área de protección, que eventualmente lo podemos controlar en el registro a efectos de que no se transfieran o se transfieran con limitantes o que se generen ciertos compromisos luego de la inscripción. Aquí, por ejemplo, podemos tener un ejemplo de los registros que están funcionando hoy por hoy en España. Ahí tiene vinculada su información con catastro, tiene vinculada su información con registro, y esto permite que, por ejemplo, en la imagen vamos a ver, uno puede consultar en la página web que está ahí y ver que el inmueble que se encuentra aquí está a nombre del señor Fernando Méndez en tal ubicación, cuál es la dirección de ese inmueble, cuál es el código postal, cuál es el número de teléfono y algunos datos que son públicos, que eventualmente en su momento los catalogaron como públicos, pero esa no es la única información que posee, porque el geoportal que maneja los registros de España tiene varias data que les ha permitido generar un boletín estadístico registral. Es un verdadero observatorio inmobiliario en donde se pueden verificar cuáles son el mercado inmobiliario, cómo se está comportando, cuáles son las tasas de interés a los que se está generando los créditos hipotecarios,
quiénes son los que están, los proyectos inmobiliarios que se están transfiriendo, en qué sector, dónde se venden más ciertos inmuebles, a qué precios se están vendiendo en determinado sector. Entonces, todo este dato se lo puede empezar a controlar y analizar si es que se empiezan los registros de la propiedad a alimentar de información que eventualmente pueda ser cruzada con otras entidades que manejen datos públicos y que eventualmente puedan ser consolidadas a efectos de generar una verdadera política pública en el país. Creo que ese es el camino hacia donde estamos trabajando en los diferentes cantones del país. Creo que la permanente retroalimentación es importante y creo que al final del día las entidades, si llegan a consolidar esto, va a ser una herramienta que se permita a los diferentes actores del sector inmobiliario generar instrumentos para poder hacer una verdadera análisis de cómo está el sector inmobiliario del país. Entonces, eso es un poco lo que quería comentarles desde el antecedente de hacia dónde estamos caminando, cómo están nuestros canales electrónicos. Yo creo que estamos yendo por buen camino y que eventualmente esto va a permitir que todos los registros que manejan dato público puedan empezar a manejar únicamente este tipo de herramientas y sobre todo esto también que permite traer efectos tangenciales a este tipo de manejo, porque hoy por hoy ya se está viendo registros que únicamente lo manejan a través de canales electrónicos y esto ha permitido desconcentrar la carga laboral y no consolidarla en las entidades, en los puestos de trabajo, sino que la gente haga su gestión desde su propio hogar. El trabajar desde el hogar era un camino fuerte que no podían romper esa brecha las diferentes entidades, pero vemos que este tipo de herramientas ha permitido que la persona que hace un certificado, la persona que hace una inscripción, lo pueda hacer desde su casa. ¿Por qué? Porque tiene todo el documento digitalizado para hacer una inscripción y porque el certificador puede tener todos sus documentos, todas sus actas de igual manera almacenadas de una manera electrónica y les permite también generar productos desde su hogar. Las ventajas que devienen de ellos son bastantes y que poco a poco yo estoy seguro que van a ser explotadas por las diferentes entidades que manejan datos públicos. Muchas gracias. Estoy atento a las preguntas que deseen hacerles. Muchísimas gracias, estimado José Luis Aucancela. Ha sido una brillante exposición la que nos has participado el día de hoy. Mi felicitación por tu gran manejo del tema. Quisiera también, antes de seguir con las preguntas, indicarles a todas las personas que se están conectando de los diferentes países, estamos tratando el tema de los canales electrónicos en materia registral. Y como vemos, es una tendencia no solamente a nivel de los notarios, sino también es a nivel registral. El uso de la tecnología, el uso de las herramientas tecnológicas, el uso de la firma electrónica. Ahora se está volviendo una necesidad el que todos nosotros contemos con una firma electrónica. Es así que el servicio notarial telemático, un requisito indispensable para poder suscribir una escritura vía telemática, es contar con una firma electrónica, lo que nos ha manifestado brillantemente hoy el doctor José Aucancela. Entonces vemos que hay una interconexión. Si nosotros firmamos una escritura de compra-venta vía telemática con una firma electrónica, a la vez con esta firma electrónica mismo nos sirve para enviar la escritura al registro de la propiedad. Y vemos los efectos que trae el tener una firma o una firma electrónica, los beneficios que trae el hecho también de tener una firma electrónica. Te agradezco mucho, estimado José. Vamos a ir con las preguntas. Y bueno, tenemos varias felicitaciones vamos a ir con la primera pregunta. Dice Daniel, dice, para la petición de inscripción, ¿existe algún formato previo o se lo puede presentar en cualquier formato respecto a las inscripciones en el registro de la propiedad? Bueno, el formato de la petición de inscripción mucho va a depender del que lo ponga el registro de la propiedad actuante, ¿no? En el caso del registro de Quito, inicialmente arrancaron con un checklist en donde
pedían al ciudadano que verifique el cumplimiento de ciertos requisitos previos. Luego migraron a una simple declaración de responsabilidad de quien hace la petición y hoy por hoy es así. Se lo carga los datos de la responsabilidad, se carga los nombres del peticionario, que en este caso está limitado al abogado que firma la minuta o a una de las partes que tenga firma electrónica. Y con eso se presenta en el registro más del archivo que contiene la escritura escaneada con los habilitantes. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. David dice, buenas noches, estimado doctor. ¿Cuáles son los requisitos para inscribir en el registro de la propiedad la compra, venta de derechos y acciones hereditarios en el caso de que el vendedor de dichos derechos sea insolvente declarado judicialmente? Claro, bueno, en principio el proceso de calificación registral de una venta, en el caso que sea de derechos y acciones hereditarios, primero vamos a tener que ver los elementos formales, como es la escritura pública. En la escritura pública debe ver los elementos que ven a la capacidad de las partes, obviamente que las partes sean hábiles, y si una de ellas es, creo que en este caso uno de ellos es... no tiene la capacidad para poder actuar, obviamente tiene que presentar el elemento de la capacidad. Con ello, una vez que cumpla con los requisitos de no tener gravámenes, no tener limitaciones y que tenga la respectiva autorización para poder comparecer, puede presentar el acto o contrato. Y de hecho, esa depuración lo van a hacer desde en sede notarial en el momento en donde se celebra la escritura. Posteriormente al registro lo validará. Perfecto. Tenemos también un comentario de Rosemary Ruiz, quien dice que es notaria pública de Bolivia y que está interesada en el tema, y si es que podría facilitar su correo electrónico, estimado doctor. Con gusto, con gusto. ¿Lo puedo decir mi correo? Claro que sí. Con gusto. Mi correo electrónico es jlaucancela@outlook.com. Estoy a las órdenes de lo que podamos revisar y trabajar en conjunto. Perfecto, seguimos con la siguiente pregunta. El doctor Marco Reinaldo Delgado dice, buenas noches. Al existir dos archivos similares en la notaría y en el registro de la propiedad referidos a un contrato escriturado, ¿podría en el futuro cercano la unificación de los archivos? ¿Podría darse esta unificación? Entiendo, la pregunta va por el lado de si se pueden unificar los archivos notariales con los registrales. Yo creo que más bien eso está ya en camino de instrumentarse. Hoy por hoy lo que se está buscando es que la escritura pública que genera el notario pase directamente desde su acervo al acervo registral y que no hay este bypass que hoy por hoy se está haciendo, en donde el ciudadano coge la escritura, le escanea, genera un PDF y la carga en la página web del registro. Entiendo, esta escritura va a publicitarse directamente en el acervo del registro y cierto, va a dar mayor seguridad jurídica. Hay que ver todos los elementos que eventualmente van a devenir de ello, pero en principio la información de la sede notarial es perfectamente viable que se pase directamente a la registral. Perfecto. Respecto a la pregunta anterior, David dice de la persona insolvente, dice en la mencionada pregunta de compra-venta de derechos y acciones hereditarias, en el caso de que el vendedor sea insolvente, comparece la firma en la escritura a nombre del insolvente vendedor, el síndico o el juez. O sea, ¿se podría vender un inmueble de una persona insolvente? ¿Podría firmar el juez? Bueno, en eso, en principio, en el momento en que exista la autorización judicial, obviamente requerida por el peticionario, pues podría avanzarse con ello. Obviamente el juez tendrá que hacer su análisis para poder dar la autorización. Es un proceso judicial que tiene que llevarse adelante y por eso señalaba que con la respectiva autorización se podría avanzar. Perfecto, muchas gracias. Vamos con las últimas preguntas. Alejandro Lara dice, la cédula nueva tiene ligada la firma digital. ¿Esta tiene validez y es reconocida desde cuándo? ¿Equivale a la firma electrónica o son firmas diferentes? A ver, las firmas electrónicas que son generadas por cualquiera de las entidades que les había comentado, entre ellas el Banco Central, el Banco Central trabaja directamente con las entidades públicas y si esta firma es generada
como un archivo en la cédula, pues es perfectamente válida. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que las firmas digitales tienen un periodo de caducidad, son emitidas por un cierto tiempo. Una vez que caduca, hay que renovar esa firma digital, hay un costo que se paga por esa renovación y se lo puede avanzar. Bueno, para ahondar, creo lo que pasa es que las últimas cédulas tienen ya incorporado una firma digital, pero debemos diferenciar entre la firma digital y la firma electrónica certificada. La firma electrónica certificada es la que emiten las entidades de certificación, en este caso es el Banco Central del Ecuador, el Consejo de la Judicatura, Security Data, en fin, existen estas firmas electrónicas que son validadas a través de una entidad de certificación y la firma digital que viene ahora en la cédula equivale a la firma que está impresa o estampada de manera digital en la cédula. O sea, sirve para validar esa firma, pero no constituye una firma electrónica certificada por una entidad de certificación. Por el momento, las escrituras y públicas vía telemática y en este caso también los trámites solamente se recetan con firma electrónica, más no con la firma digital que consta en la cédula. Sería importante que se pueda enlazar estos dos temas a fin de que se pueda masificar el uso de la firma electrónica en beneficio de todos. La siguiente pregunta y la última que les agradecemos mucho por todos sus comentarios y felicitaciones es de Adriana Montenegro, quien dice, buenas noches, doctor. Los 60 días de los que habla al principio se toman desde el ingreso o desde la inscripción. En el tema hay dos fechas de 60 días, que una es la emisión del certificado, que tiene una vigencia de 60 días desde la fecha en la que se le otorga, que se firma electrónicamente, y la otra es los 60 días que tiene para convertir en inscripción un acto y contrato que ha sido asignado a un repertorio. Desde la fecha en la que se le asigna el repertorio a un acto contrato que entra a calificación registral, tiene 60 días para que esto se llegue a convertir en inscripción. ¿Cómo funciona? Yo presento a calificación registral, le asignan repertorio y desde esa fecha, si el analista que hace la calificación le devuelve con una observación subsanable, siguen decurriendo esos 60 días, de tal manera que si yo presento al registro dentro de esos 60 días, el registro tiene la obligación de inscribirla y obviamente tiene prioridad frente a otros actos y contratos. Si es que han decurrido ya los 60 días y no ha presentado, en el caso de que haya sido subsanada, presentado una observación subsanable, pues caduca el repertorio y cualquier otro contrato que ingrese tendría prioridad frente a ese contrato que ingresó previamente. Así es, primero en el tiempo, primero en el derecho. Estimado José Luis, yo tengo una consulta referente a lo que sucede diariamente en las notarías. Por lo general, el registro de la propiedad, cuando tú solicitas el certificado vía electrónica, que ahora se solicita el certificado de gravámenes vía electrónica, y llega al correo electrónico el certificado de gravámenes, la gente o el usuario lo que procede es a imprimir el certificado y llevar el documento impreso a cualquier acto, contrato o cualquier trámite que vayan a realizar. ¿Cuál es el documento que tendría validez? ¿El que está impreso por el usuario o el que fue enviado al correo electrónico con la firma electrónica? A ver, uno de los requisitos que mencionábamos al inicio para poder dar validez a un mensaje de datos señala que este mensaje de datos debe poder verificarse su integridad y que pueda ser consultado. Solo ahí el mensaje de datos puede reemplazar a un documento que por mandato legal deba servir como original. Así, por ejemplo, en las notarías, cuando requieren el certificado original o en un proceso judicial que requieren el certificado original, pues se suple ese requisito si ese documento cumple con los siguientes. Es garantizado su integridad y puede ser consultado. Se garantiza la integridad con la firma electrónica y puede ser consultado porque los portales de los diferentes registros de los cantones del país deben permitir consultar ese certificado que ha sido emitido. Y no solamente una consulta
posterior al documento emitido, sino una consulta permanente. Ese certificado debe estar colgado o puesto en el repositorio del registro toda la vida. Hasta el día de hoy no ha habido un periodo para que se vayan dando de baja de los registros que están publicitados, los certificados de gravámenes, pero uno puede entrar a ver los primeros certificados que se emitieron. Entonces, en la medida en que cumple esos dos requisitos, ese documento es válido. ¿Cómo debería proceder? El archivo impreso que se lleva a la notaría, a un juzgado, sirve netamente de manera referencial, porque ahí consta un código, que es el número de trámite o número de repertorio, a través de los dos se puede consultar el certificado, y ese es el código que debería citarse en la escritura o en el proceso judicial, la entidad que efectivamente da fe de ello. En este caso, el notario da fe de ello y puede verificar y consultar en la página web. O el asistente judicial que hace este análisis puede consultar en la página web del registro el acto contrato, como es el producto registral que ha sido firmado electrónicamente, y no sería necesario que pidan una eventual desmaterialización, por ejemplo. Así es, bueno, para aclarar un poco, el hecho de que nosotros tengamos impreso el certificado de registro de la propiedad o certificado de datos de identidad no indica que ese es el documento original. El documento original es el que está en la página web, sea del registro de la propiedad, sea del registro civil. Entonces, el usuario lo que tiene que hacer es, al presentar el documento a la autoridad correspondiente, la autoridad tendrá que validar este documento en la página web del registro de la propiedad del cantón que sea, y si es que no se puede validar este certificado, pues no se podría ser utilizado. Entonces, eso para aclararles un poco, porque la gente piensa, o los usuarios pensamos que ya con el documento que tenemos impreso es el documento que nos sirve, o que nos valida, o que nos da las características del inmueble, o al que queremos que nos ponga el sello del notario. Entonces, no se puede hacer de esta manera, ya que el documento original, digamos, es el que consta en la página web, en la base de datos de los registros, sea registro de la propiedad, sea registro mercantil, sea registro civil. Eso para tener claro. El notario o la autoridad competente que utilice ese certificado, porque puede ser también dentro de un proceso judicial, el secretario quien da fe pública en el tema judicial, fe pública judicial, pues validará este certificado y será utilizado como prueba dentro de un proceso, o si es que es validado por el notario, será utilizado dentro de un proceso. Eso es importante conocer, porque la gente o los usuarios pensamos que con el documento impreso es el que sirve, y no es así, porque el documento impreso no es el documento original. Es necesario que el documento sea validado. La última pregunta, estimado doctor José. Lo que pasa es que siempre cuando tú haces las exposiciones tenemos muchas consultas. Dice el doctor Eduardo Aguilar, dice, ¿qué pasa si no se inscribe en los 60 días de una escritura? ¿Cuál es el efecto? Bueno, en el momento que no se inscribe o no se llega a generar una inscripción de ese acto de contrato que ha sido presentado a calificación, pierde prioridad registral. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no llego a presentar en el día 60 en el registro, en el día 59 en el registro, para que verifiquen si he cumplido o no la suspensión, subsanable obviamente, pierdo prioridad. ¿Y qué sucede? Que si hay otro acto de contrato sobre ese mismo inmueble, otra venta, por ejemplo, del mismo inmueble que ingresó para calificación, este es el que tendrá prioridad frente al que acaba de perder. Es importante tener en cuenta esto, porque obviamente el perder prioridad implica que eventualmente pueda perder el derecho, porque otro contrato, otro acto, una prohibición, un embargo, puede ganar prioridad frente a ese inmueble, ese repertorio que se generó en su momento. ¿Y qué pasaría con el valor, el dinero que fue cancelado por el usuario para la inscripción? ¿Le devuelven o pierde ese valor? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, la tasa judicial, el arancel que cobran los registros, es por el servicio de generar una calificación registral y convertirla en inscripción si cumple los requisitos dentro de los 60 días. Si perdió los 60 días, el servicio habría sido entregado y obviamente ya no habría un valor a devolverse en ese caso. Entonces, no necesariamente el pagar el valor asegura una inscripción.
Por eso es que es importante que los colegas, los abogados que presentan un acto de contrato para inscribir, verifiquen que no tenga observaciones primero y obviamente se pueda llegar a hacer una inscripción. De lo contrario, esos aranceles que presentan y que pagan van a ser eventualmente perdidos. Perfecto, muchísimas gracias, estimado José. Ha sido una charla muy amena, muy interesante que nos ha llenado de tus vastos conocimientos y nos permiten ser cada vez mejores abogados, mejores notarios, mejores estudiantes, mejores ciudadanos que podemos nosotros acceder a estos servicios que se están cambiando, modernizando, actualizando y es necesario que nosotros también sigamos este camino y como recomendación final sería que soliciten su firma electrónica. Todos los usuarios, no solamente los abogados y los notarios deben contar con firma electrónica, sino todos los usuarios, todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, estimado José, por tu brillante participación y por haber formado parte de esta exposición en el grupo de Facebook Derecho Notarial. Tus palabras finales, estimado José. Muchas gracias, estimado Paul. Muchas gracias a todos quienes han participado en este conversatorio. Creo que estos espacios son muy importantes para realmente empezar a topar temas que eventualmente generan cambios en el sector en el que nos desenvolvemos. El sector inmobiliario, el sector notarial, el sector registral, está en permanente evolución. Y yo creo que en estos 2 últimos años está teniendo cambios trascendentales. Es importante que estos espacios se sigan fortaleciendo. Gracias a ti, Paul, por abrir estos espacios para que podamos presentar nuestras diferentes posiciones y eventualmente de ahí generar acuerdos, generar alianzas, generar estrategias que nos permitan ir mejorando en nuestra gestión del día a día. Un gusto y una buena noche a todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias por ser parte de esta exposición.